Don Enrique Castillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Casa Amarilla. Es un gusto, don Alberto, sea usted muy bienvenido, aunque usted es un visitante habitual de Costa Rica. Lo soy. Aquí Costa Rica, quizá usted no lo sabe, pero Costa Rica ha sido, fuera de mi país natal, México, el segundo país en el que he estudiado. Sí, eso lo supe hoy. Así es, egresado del INCAE, así es que tengo bastante afinidad con este país, definitivamente. Al igual que toda América Latina también. Dígame una cosa, canciller, ¿cómo describiría en este momento usted las relaciones con su vecino del norte, con Nicaragua? Muy tensas y nada buenas. Nicaragua está siguiendo lo que yo llamo una política de mal vecino, con constantes gestos y actos de agresión en contra de Costa Rica. Esto empezó en octubre, noviembre de 2010 con la invasión de la isla Portillos, que es territorio costarricense. Ellos permanecen ocupando físicamente la isla, a pesar de que en marzo de 2011 la Corte Internacional de Justicia le ordenó a los dos países despejar la zona y evitar actos que agravaran la situación. Ellos, por el contrario, no lo han hecho. Abiertamente envían brigadas de las juventudes sandinistas llamadas guardabarrancos a la zona y la mantienen rotando grupos, y de esa manera se han asegurado una presencia permanente ahí. Luego, hará un año y medio, 2 años, empezaron una campaña de difamación internacional en contra nuestra, porque empezamos a construir una ruta, un camino a lo largo de la frontera, precisamente para poder vigilar y patrullar la frontera, y eso no les hizo ninguna gracia, y empezaron a lanzarnos cargos de querer dañar el río San Juan, cosa que de ninguna manera se ha dado, pero tampoco es nuestro interés. Y así ha habido una serie sucesiva de actos, de manifestaciones agresivas, de amenazas. También hace más de 2 años el presidente Ortega habló en público por primera vez de su deseo de capturar Guanacaste, de ocupar Guanacaste, y esto ha recrudecido en las últimas semanas con ese reclamo infundado, desconociendo que hay un tratado que tiene más de siglo y medio de firmado entre los dos países, que ellos nunca habían cuestionado hasta el 2010, y que en esta nueva etapa de su política expansionista han empezado a cuestionar. Vámonos por el principio, con la primera, con esta, como usted le llama, invasión de esta isla. Haciendo una investigación estuve platicando con algunos expertos legales internacionales respecto de los acuerdos. Concretamente me refirieron a al laudo Alexander. Y me dicen, laudo Alexander habla de que la frontera está en el primer caño, que le llaman ellos, y que por tanto, claramente, si es el primer caño, de acuerdo a este famoso laudo, ese territorio pertenece a Nicaragua. Esto supuestamente dice el derecho. Mire, efectivamente el texto se refiere a un caño, pero un funcionario nicaragüense que es pastora ha tenido una fantasía y ha dicho que ese caño, que no existe, que nunca ha existido, que hoy no existe, él afirma que existió, y entonces se fue ahí a cavar para sacarlo a la luz, y cavó en territorio costarricense un pequeño canal, pero el texto de Alexander es un texto que hace referencia a caños, pero ese caño no existía, y la mejor prueba es que, además del texto, Alexander dibujó de su propia mano un croquis, trazando la frontera, y primero traza la frontera, sin ninguna duda ese es el trazado de la frontera, con todos los referentes, y no dibuja ningún caño. Aquí tenemos un original en la Cancillería de ese croquis, hecho de puño y mano del propio Alexander, y no hay ningún caño, y además, independientemente de que hubiera caño, no lo dibuja, pero lo escribe. Lo escribe en letra. Lo escribe sí, porque hay otros caños.
Y en el dibujo de Alexander se ven otros caños que van marcando los turnantes, los giros del trazo fronterizo. Pero lo importante es que él traza la frontera y la dibuja. Y está clarísima la forma que tiene, que siempre ha tenido y que Nicaragua nunca cuestionó. Tan es así que en los años ya 2005, 2006, Costa Rica demandó a Nicaragua porque Nicaragua estaba impidiendo el ejercicio del derecho de libre navegación que tiene Costa Rica en el río San Juan. El río es propiedad de Nicaragua, pero de acuerdo con el tratado y con los laudos, Costa Rica tiene derecho a navegar. Nicaragua en esos años estaba impidiendo la libre navegación y Costa Rica demandó a Nicaragua. Y Nicaragua en su defensa justamente usó los mismos mapas que usó Costa Rica, mostrando la misma frontera que Costa Rica está alegando, que es la que está vigente, y nunca hablaron de un caño ni de otro trazado de la frontera, ante la propia Corte Internacional de Justicia. Bien, hablemos de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Primero que nada, esto ya se está litigando en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué es importante para Nicaragua, si esto ya está en la Corte y la Corte va a determinar, por qué es importante si Nicaragua está en ese momento ahí, en este momento o no? Al final la Corte es la que va a determinar qué es lo que va a pasar. La Corte es la que va a determinar lo que va a pasar. No, Nicaragua lo que está jugando es una estrategia de distracción para desviar la atención de su población ante el hecho de que ellos están enfrentados a una derrota inminente en ese caso y en el caso en contra de Costa Rica por la construcción de la ruta. Pero esto hay que ponerlo en el contexto de la política expansionista de Nicaragua. Nicaragua como Estado, ni siquiera se limita a la administración actual del presidente Ortega, ha venido llevando adelante una política expansionista que la ha llevado a tener litigios y conflictos con todos sus vecinos, con Honduras, con El Salvador, con Colombia, con Costa Rica. Ahora en la mira están también Jamaica y Panamá por las nuevas pretensiones de Nicaragua de expansión marítima. Pero siempre por la vía legal, al final del camino. Siempre no, vea que no, porque en el caso de Costa Rica fue por la fuerza que penetraron en el 2010. A la isla. A la isla. Pero bueno, volvamos ahora, por el lado de Costa Rica, usted afirma que la Corte Internacional va a determinar a favor de Costa Rica. Estamos seguros que así será. Ojalá y así sea, o ojalá y determine lo que es justo. Pero yo le pregunto a usted, la posición de Costa Rica, en caso de que la Corte Internacional dictamine desfavorablemente en contra de Costa Rica, sí. ¿Costa Rica va a acatar? Sí, nuestro compromiso es con el derecho internacional y con la Corte Internacional de Justicia, la cual nosotros respetamos. Ese es el compromiso nuestro. Nosotros no tenemos ejército. Posiblemente si lo hubiéramos tenido en el 2010 no hubiera pasado nada, porque Nicaragua no se hubiera atrevido a tocar 1 centímetro cuadrado de nuestro territorio, probablemente, y si no hubiera habido por lo menos una escaramuza, pero ellos no estarían ahí. Nuestra defensa es la diplomacia, el derecho internacional y los organismos internacionales como la Corte. Ahí, en esas instancias, nosotros depositamos nuestra seguridad con el compromiso de que nosotros vamos a respetar los fallos que dicte la Corte. La cuestión aquí más bien radica del lado de Nicaragua, que hasta el momento no ha respetado las órdenes, las medidas cautelares que la Corte emitió en el 2011. De acuerdo. Hablando de respetar las decisiones de la Corte, usted hablaba de un conflicto que tuvo Nicaragua con Colombia. Nicaragua ganó ese conflicto en la Corte determinó a favor de Nicaragua. Colombia ya dijo que no va a acatar, oficialmente no va a acatar. Y sin embargo, ustedes apoyan a Colombia y no a Nicaragua. ¿Siguen apoyando a Colombia? Nosotros seguimos apoyando a Colombia frente a la política expansionista de Nicaragua. Nicaragua no ha terminado ahí. Nicaragua tiene un programa de reclamaciones a futuro que involucran y que ya, pero no son reclamaciones legales, como usted lo dijo antes, son de hecho. Desde el año pasado, Nicaragua está ofreciendo a las compañías capitalistas multinacionales petroleras, cosa rara viniendo de un gobierno que se autoproclama como socialista, la explotación de bloques marítimos petroleros o de territorio marítimo. En el Caribe. Y está ofreciendo lo que corresponde a territorio costarricense.
Están ofreciendo toda su costa, pero están abarcando territorio costarricense con una fijación arbitraria y unilateral que ellos pretenden hacer de los límites. Los dos países no tenemos límites y solo hay pocas maneras de establecer límites entre los dos países, no unilateralmente como lo está haciendo Nicaragua. Dígame si lo estoy entendiendo mal. Entiendo que esta oferta famosa lo está ofreciendo fue en un panfleto, en un brochure, que no es un papel oficial. Lo está haciendo en publicidad, entiendo que en un sitio web también, y no se han desdicho de eso. E incluso ya ellos mismos han anunciado que han pactado la exploración en ciertos bloques con compañías extranjeras, no todavía los que eventualmente pertenecen a Costa Rica o a Colombia. Pero quiero volver a la pregunta original. ¿Costa Rica apoya a Colombia en su desacato a la Corte Internacional? No, son dos casos diferentes. Porque en ese caso ustedes apoyaban a Colombia. Nosotros siempre mantuvimos una posición neutral y de vigilancia de nuestros intereses, porque temíamos que el fallo de la Corte fuese a favor de Colombia o a favor de Nicaragua, pudiese afectar nuestros intereses. Hicimos una solicitud formal de participar como terceros en el proceso y la Corte nos dijo que no era necesario porque la propia Corte garantizaba que de ese fallo no podían salir resultados negativos o contraproducentes para los intereses de Costa Rica. La Corte garantizó eso. Sin embargo, después del pronunciamiento de la Corte, Nicaragua, alegando o invocando el fallo de la Corte, que es entre Colombia y Nicaragua, en el que Costa Rica no fue parte, Nicaragua está fijando unilateralmente límites con Costa Rica, aduciendo que después de ese fallo hay un nuevo régimen de límites, cosa que la Corte no hizo. La Corte no fijó límites con Costa Rica, pero ellos los están fijando arbitrariamente con Costa Rica, invocando el fallo de la Corte sobre Colombia y Nicaragua. Esta es una actitud abusiva, unilateral, agresiva, que nosotros rechazamos, y también Colombia está alegando lo mismo en relación con bloques petroleros en otra parte que no fue objeto de la disputa entre Nicaragua y Colombia. Entonces nosotros, los dos países, nos sentimos agredidos por la política expansionista de Nicaragua y nos solidarizamos. Pero la relación con la Corte de Colombia y la de Costa Rica con la Corte son independientes, son separadas y son totalmente soberanas, y cada uno las practica a su estilo. Nosotros no pensamos salirnos de la Corte, nosotros pensamos que respetaremos lo que la Corte falle. Pero vuelvo a lo mismo, porque yo estoy tratando de entender la fuente del conflicto, es decir, ¿por qué hay conflicto? Porque hasta ahora usted mismo en sus explicaciones me deja claro que sí, que Nicaragua podrá tener aspiraciones limítrofes, pero siempre son a través de la Corte y a través de palabras. A través de hechos, porque están ofreciendo territorio costarricense en venta a compañías extranjeras. En venta no, para exploración petrolera, están ofreciendo concesiones. Pero mire, yo no he hablado todavía con las autoridades nicaragüenses, pero he leído los reportes al respecto, y en los reportes las autoridades nicaragüenses implícitamente aceptan que se trata de un error, que a lo mejor en un brochure lo pudieron haber dicho, pero que ellos saben perfectamente que en realidad no les pertenece. Eso no lo han dicho, no lo han reconocido. A nosotros no nos los han reconocido. ¿Usted tiene contacto directo con el canciller nicaragüense? Nosotros tenemos contacto epistolar ocasionalmente cuando nos encontramos en reuniones. ¿Usted no puede tomar el teléfono, hablar con su contraparte, un país vecino? No, nosotros no aceptamos tener contacto y diálogo con Nicaragua mientras ellos no respeten las medidas cautelares que la Corte dictó en marzo de 2011. Se los hemos dicho constantemente ellos envían mensajes de que nos sentemos a tomar café y lo hablamos y en 2 horas lo arreglamos todo, y nosotros les hemos dicho encantados, mañana mismo nos podemos reunir, pero primero anuncien su compromiso de cumplir las medidas de la Corte y anuncien que ustedes se retiran de la zona invadida. Y no, ahí se acaban los mensajes y ahí se acaban las propuestas. Y una pregunta inocente, francamente, ¿usted no piensa que si se sienta 5 minutos, media hora con el canciller, tal vez sí se resuelva el asunto? Esta es una cuestión de dignidad. Esa condición la puso Costa Rica desde el primer día que se debatió el tema en la OEA, y la OEA invitó a los dos países justamente a retirarse, y después la Corte Internacional de Justicia no los invitó, sino que les ordenó que se retiraran,
y Nicaragua no ha querido hacer caso. En esas condiciones, teniendo una bota militar en nuestro territorio extranjera, nosotros no nos vamos a sentar a tomar café con ellos. Hábleme de la última parte del conflicto, que son estas declaraciones del presidente de Nicaragua respecto de Guanacaste. Usted tiene un equipo legal fuerte. Los expertos legales con los que yo hablé están de acuerdo absolutamente que no hay ningún caso ahí, en lo más mínimo. No hay nada que hacer, no hay nada, en lo más mínimo. La pregunta es, ¿por qué les ofende tanto a ustedes? Es más, déjeme se lo digo de esta manera. Yo no estaría aquí haciéndole esta pregunta si ustedes, los costarricenses, no hubieran reaccionado de esa manera. Sí. Me parece a mí, desde mi punto de vista, que ustedes son los que sobrereaccionaron a una cosa que... No, permítame explicarle. Se pareciera que tienen miedo, canciller. Sí tenemos temor, siendo un país desarmado, de acciones militares o por la fuerza de Nicaragua, que ya se dieron y se continúan dando en la isla Portillo. Nosotros tomamos en serio las declaraciones del presidente Ortega, primero porque dichas en boca de un jefe de Estado son muy graves. En cualquier otra relación bilateral en el mundo, piense usted de pares de países vecinos o no vecinos, en que un presidente diga eso públicamente como jefe de Estado, eso trae un lío, eso trae un conflicto inmediato. En segundo lugar, Nicaragua, a pesar de que le reclama a Colombia que cumpla con el fallo de la Corte, Nicaragua no está respetando las órdenes que la Corte nos dio en el caso nuestro, Nicaragua-Costa Rica. Nicaragua está demostrando no respetar el derecho internacional y la autoridad de la Corte. ¿Usted cree, Costa Rica no tiene ejército, Nicaragua tiene ejército? ¿Usted cree que Nicaragua tiene el poder, la capacidad de poder hacerle algo cercano a Costa Rica, como quedarse aunque sea con un pedazo de Guanacaste? Mire, nosotros tenemos que tomar en serio esas amenazas del presidente Ortega. ¿Usted cree que tiene la capacidad? Deje usted la intención. Sí, claro que sí, claro que sí la tiene. Dígame, tengo esta cifra, tengo la cifra de que oficial, de acuerdo a números oficiales, Costa Rica en el 2011 gastó en defensa 311 millones de dólares. Nicaragua, 135 millones de dólares nada más. Nicaragua desdobla su presupuesto. Hay un rubro, yo ahorita no recuerdo los nombres de los rubros, pero Nicaragua gasta mucho más que eso que dicen. Ellos desdoblan sus presupuestos. Además, los presupuestos nicaragüenses no son nada transparentes. Costa Rica gasta en policía. Nosotros lo que tenemos es policía. Por cierto, una policía muy pobremente equipada, muy mal entrenada y que como policía que es, no está capacitada para ejercer labores de defensa militar. Nicaragua sí tiene esa fuerza. Ahorita en estas últimas semanas usted se ha enterado de que se está equipando con naves soviéticas, lanzamisiles con alcance de 80 kilómetros. ¿Cuál es la necesidad frente a Costa Rica de tener ese tipo de armamento? Nicaragua alega que necesita las naves, puesto que ya tiene más territorio marítimo otorgado por la Corte. Sí, pero eso le da un poder ofensivo. Ese equipo no es netamente defensivo, ese equipo es ofensivo. Están hablando de comprar MiGs. Eso no son avionetas como lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos humildes avionetas para movilizar a nuestra policía. Hay un desbalance total entre los dos países y además está alterando las adquisiciones de Nicaragua y la política de armamento que está siguiendo Nicaragua está alterando el balance regional de Centroamérica. Voy a terminar con una pregunta. Un estratega político, si usted tuviera un asesor, el gobierno de Costa Rica tuviera un asesor político, muy probablemente este asesor político le dijera, tomando en cuenta la baja popularidad de la presidenta de Costa Rica en estos momentos, que es de las más bajas popularidades en América Latina, quizá te valdría la pena empezar a distraer la atención con un asunto como el de Nicaragua. No, al contrario, eso ya yo lo he contestado porque eso lo están diciendo los nicaragüenses. Y yo cuando dice... Pero yo creo que un asesor le podría... No me parece un argumento descabellado. Sí, pero vamos a ver.
Quien acostumbra a hacer eso es el presidente Ortega. Constantemente, y no solo el presidente Ortega, casi todos los presidentes nicaragüenses en algún momento han utilizado a Costa Rica para crear conflictos ficticios para distraer la atención interna. Eso es una práctica vieja que Ortega sigue usando como la han usado otros. En segundo lugar, la presidenta Chinchilla y los presidentes costarricenses, no solemos hacer eso. La presidenta Chinchilla sabe que está muy baja en las encuestas de popularidad, pero ella no tiene en su mente recurrir a tretas y servirse del vecino para mejorar su popularidad. Ella se desentiende de las encuestas, ella sigue haciendo su trabajo, tiene toda la firme intención de seguir trabajando en su programa de trabajo hasta el final, hasta el año entrante y entregar el poder, habiendo hecho sus mejores esfuerzos para cumplir con las promesas y con los compromisos que adquirió con la población costarricense. La presidenta Chinchilla no está en juegos de popularidad, no lo ha estado en ningún momento. Gastó su popularidad, su capital político, promoviendo una reforma fiscal que le costó muy caro, que se la están cobrando todavía muy caro algunos sectores de la prensa y algunos sectores económicos del país, y que justamente es lo que le ha producido la impopularidad que tiene hoy. Pero ella sigue adelante con su programa, con sus metas, con su compromiso con el gobierno, con el país, y ella no está a estas alturas haciendo tretas populares o tretas publicitarias. El que la suele hacer es el presidente Ortega y los presidentes nicaragüenses en general, que recurren sistemáticamente a líos con Costa Rica. Aquí un expresidente costarricense ya fallecido decía: en Costa Rica tenemos un clima de 3 estaciones. Usted quizás lo ha oído eso. La temporada lluviosa, la temporada seca y la temporada de los conflictos con Nicaragua, porque constantemente recurren a eso. Listo, ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, muchísimas gracias por su tiempo. Mucho gusto, ha sido un placer. Gracias por la oportunidad. Al contrario.